Llegamos prácticamente a la recta final. No sé si ustedes se sientan contentos, pero yo siento una especie de liberación. Vamos a recibir, digamos, una conferencia de mucha calidad para este cierre de curso anual de Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. Nos aventamos 6 módulos, 48 conferencias, así que bueno, ya 96 horas de atenta escucha de su parte, así que yo creo que es algo más que meritorio destacar, digamos, el cierre de este curso anual de Historia Diplomática. Y para tener un broche de oro, desde luego, contamos con la presencia, con la participación del embajador Pedro González Olvera, de quien me permitiré dar cuenta de su semblanza, de una muy breve semblanza curricular. El embajador Pedro González Olvera es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en Ciencias Antropológicas, con área de concentración en Políticas Culturales y en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ha sido catedrático y funcionario adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la actualidad es profesor de Política Exterior de México y es autor de diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Asimismo, ha sido asesor de numerosas tesis de licenciatura y posgrado en Relaciones Internacionales. Pedro González Olvera es embajador de carrera en retiro. Fungió como director de investigación del acervo histórico diplomático y director académico del Instituto Matías Romero. Asimismo, se desempeñó en diversas comisiones y funciones en las repúblicas de El Salvador, Brasil, Costa Rica y en la ciudad de Barcelona, así como en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La tarde de hoy, el embajador Pedro González Olvera nos dará su visión sobre la política exterior contemporánea de México. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guerrero, por esta presentación que espero no cause demasiadas ilusiones. Les agradezco a ustedes su presencia aquí y a la doctora Patricia Galeana, directora de este instituto, la invitación que me ha hecho a mí y a otros colegas para estar con ustedes en este ciclo de conferencias. El tema que me han asignado es un poco largo, es decir, cuando hablamos de política exterior contemporánea, yo estoy pensando siempre, por lo menos, en la política exterior del siglo XXI, ¿no? Desde la presidencia del presidente Vicente Fox hasta la actualidad. Prácticamente estamos al final del sexenio y por lo tanto pues se puede hacer un resumen de lo que ha pasado. Me voy a enfocar principalmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque bueno, es lo más contemporáneo, para lo cual pues voy a platicarles de un trabajo que estoy haciendo con la maestra Consuelo Dávila de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es una evaluación de diferentes áreas de la administración pública en el presente sexenio. Es un poco larga, espero no hacerlo. También es una propuesta un tanto diferente de lo que se acostumbra en términos de presentaciones, ya ustedes van a ver por qué, sobre los rubros que yo manejo para entender la política exterior de México en general y en particular la que estamos o lo que se ha desarrollado en el presente sexenio. Hay varias cosas que son comunes a los 3 sexenios. Primero, que ha sido recurrente, que la política exterior se ha visto como una palanca para el desarrollo. Es decir, ya viene de atrás, pero se puso mayor énfasis en estos 3 sexenios de cómo esta actividad de relaciones con otros países del mundo tiene que ayudar para lograr el desarrollo de México. Los 3 sexenios lo han subrayado. El segundo punto que es común es que los 3 también
buscan incidir en la arquitectura, en la nueva arquitectura de la escena internacional, ¿no? Desaparecida el sistema internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, entrando en una etapa de indefinición, pues los tres gobiernos han querido incidir en cómo debe ser el nuevo equilibrio internacional, y cómo debemos participar y cómo debemos estar presentes en esta nueva arquitectura. De hecho, hay una respuesta común o un intento de respuesta común a las críticas que se han hecho acerca de la política exterior de México, en el sentido de que es una política exterior más reactiva que activa, ¿no? Los tres sexenios se han propuesto demostrar que la política exterior es más activa, y yo así lo creo, coincido con esto. El estudio de la política exterior de México, por lo menos desde la época de Lázaro Cárdenas, ha sido una política llena de iniciativas propias de México, no solamente de reacciones. Por supuesto, todos los países, no solamente México, a veces les llegan de repente sucesos para los que no estaban preparados, o los que no tenían previstos, y tienen que reaccionar hacia estos nuevos acontecimientos, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, todos los países del mundo serían en algún momento de su vida actores que reaccionan, es decir, que tendrían una política reactiva, ¿no? Ahí estaríamos dejando de lado estas críticas sobre la reactividad de la política exterior de México, y entraríamos más a una escena de más actividad que se nota particularmente en los organismos multilaterales. Ya lo vamos a ver. Bueno, el tercer punto en donde hay un consenso en los tres sexenios es el interés por fortalecer la capacidad de México para proteger a sus conciudadanos en el exterior. Hay una política bien definida para que los mexicanos que viven por alguna razón o por las diferentes razones que ustedes quieran en el exterior puedan tener acceso a las embajadas o a los consulados, y ahí tengan una respuesta adecuada a sus necesidades hasta cierto punto, ¿eh? También los consulados o las embajadas de México no están para resolver problemas de pasajes de avión, por ejemplo, que los turistas pierden el vuelo y van a las embajadas o van a los consulados pidiendo que se les ayude para este tipo de cosas. No alcanzaría el presupuesto de ningún consulado, de ninguna embajada, si tuvieran que atender este tipo de cosas. Pero sí hay un interés muy marcado para protegerlo en caso de alguna otra eventualidad, como por ejemplo un caso de un robo en el extranjero, o asesoría legal que necesiten por algún asunto, y cada vez más este trabajo de protección a los mexicanos en el extranjero se ha extendido y es común para los tres sexenios. Mencionaría uno cuarto que cada vez ha sido más importante, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos en el mundo. Incluso, si ustedes recuerdan, en el año 2011 hubo una reforma a la Constitución, específicamente en el artículo 89, la fracción 10, para incluir la promoción y la defensa de los derechos humanos como uno más de los principios de la política exterior de México. Entonces, estaban ya los tradicionales principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos, la lucha por la paz, la cooperación para el desarrollo, etcétera, etcétera, y además se están agregando, o se agregó en ese momento, la promoción y la defensa de los derechos humanos, no solamente en México. Bueno, es un principio de política exterior, va a ponerse como un principio que va a tener que esgrimirse cuando
los derechos humanos estén siendo violados incluso en otras partes del mundo, ¿no? En el caso del sexenio de Vicente Fox, para resumir un poco esto, nosotros vimos cómo se inició con buenos augurios en términos de la relación con Estados Unidos, ¿no? Ahí los dos presidentes rancheros, ¿no? Cada uno con su rancho, uno en Texas y otro en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, había una afinidad personal, incluso una simpatía, y parecía que eso podría llevarnos a una etapa inmejorable en las relaciones bilaterales. Habíamos tenido el antecedente de lo que se llamaba en ese entonces la narcotización de las relaciones bilaterales, en el sentido de que el tema de las drogas ya estaba permeando toda la relación. Acuérdense ustedes que incluso había un proceso de certificación por el que México tenía que pasar cada cierto tiempo por parte del Senado norteamericano para considerarlo, para no imponerle sanciones, ¿no? El Senado norteamericano. Bueno, con la llegada de Fox y de Castañeda Guzmán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se va a empezar a trabajar, justamente se va a hacer lobby en el Senado de los Estados Unidos para que se acabe con ese proceso de certificación, y se acaba. Hay un final. Entonces parece ser que tenemos un horizonte grande en términos de la relación. Se habla incluso, para hablar de las cuestiones migratorias, Castañeda sí lo dice, pero en un lenguaje muy peculiar, que es posible lograr la enchilada completa. Si ustedes se acuerdan de esa expresión un poco peculiar, ¿no? Pero lo que quería decir es que se podría lograr un acuerdo migratorio que favoreciera a México y a los trabajadores indocumentados mexicanos sobre todo. Esta relación, la verdad, no fructificó por los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York, y el consecuente desarrollo de una política norteamericana en el seno de las Naciones Unidas para atacar a Irak, acusándolo de manera casi directa de que habían sido los impulsores de este ataque, y no solamente de eso, sino que además poseían armas de destrucción masiva, lo cual se demostró después que era totalmente falso, ¿no? Ahí el problema para México es que México se negó a apoyar a Estados Unidos en esta aventura, causando desde luego un enorme enojo entre los mandos norteamericanos, particularmente entre el presidente Bush y el secretario de Estado Colin Powell, que pensaban que tenían ganado en el Consejo de Seguridad. México en ese momento era también miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ¿no? Y entonces pensaban que tenían de antemano el voto asegurado de México. México, en una posición bastante acorde con los principios y con las doctrinas tradicionales de política exterior, decidió no apoyar esta aventura porque la verdad es que las supuestas pruebas que se presentaban para este ataque no existían, como se demostró después, y se demostró la justedad de la posición mexicana. Pero ahí se acabó entonces la luna de miel, digamos, entre México y Estados Unidos entre el presidente Bush y el presidente Fox, ¿no? No solamente eso, fíjense, además México llevó a la Corte Internacional de Justicia los casos de los sentenciados a muerte que no habían sido informados de que tenían derecho a la comunicación consular. Los mexicanos acusados de un delito tan grave como para que los condenaran a muerte no habían sido informados en su momento de que tenían derecho a comunicarse con su consulado para que el consulado a su vez les diera la posibilidad de una asesoría legal, ¿no? Esto está establecido en la Convención de Viena, de la cual Estados Unidos todavía
es parte, no sabemos hasta cuándo, porque como se está saliendo de todos los acuerdos multilaterales, pues no sabemos si en algún momento puede abandonar también esta convención. Bueno, México lleva este caso que es conocido por uno de los condenados a muerte, el apellido de ellos, Avena, ¿no? Entonces se conoce como el caso Avena. Y México le gana en estos tribunales el caso o los casos, ¿no? Estados Unidos es condenado a reparar la falta cometida, ¿no? Y a suspender la pena de muerte en todos aquellos casos en que ya está dictado. Hay que señalar que a diferencia de México, los tratados internacionales para Estados Unidos no están en el mismo rango que su Constitución. En México sí están los tratados internacionales en el mismo rango, en Estados Unidos no es así. Por lo tanto, además, cada estado en los Estados Unidos puede o debería, pero no lo hace, acatar las resoluciones, en este caso de la Corte Internacional de Justicia. Y en algunos casos, como Texas, de todos modos, aunque haya esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, se siguió ejecutando a algunos mexicanos, ¿no? Con el hecho de que, como dicen y como conocemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que dicen los tejanos, aquí es Texas, no Estados Unidos, ¿no? Y entonces, como es Texas, no acatan la Convención de Viena y tampoco acatan la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas ni de Relaciones Consulares. Se van por la libre y no hay allí un acatamiento de este orden jurídico internacional, ¿no? Hay algunas otras cosas importantes, por ejemplo, se crea el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, ¿no? Que va a ir adquiriendo una paulatina importancia en términos no de protección consular, pero sí en términos de acompañamiento a las comunidades mexicanas que viven en el exterior. Por ejemplo, con ventanillas de salud, con ventanillas de educativas, con ventanillas de deporte, que permiten a las comunidades residentes, en este caso, en términos generales en Estados Unidos, estar en contacto con aquellas comunidades de las cuales se desprendieron en México. Hoy el Instituto para los Mexicanos del Exterior es fundamental para la atención de estas comunidades, ¿no? Hay también la reunión de Asuntos Económicos en Monterrey, que causó aquel también desaguisado con Cuba, del come si te vas, ¿no? Del presidente, donde decían que no había habido una llamada de esa naturaleza. El gobierno de México decía que no había habido esa llamada, hasta que el presidente Fidel Castro hizo pública la llamada, donde en efecto le dice, bueno, come si te vas, en efecto, ¿no? Esto creo que fue manejado con torpeza, porque fíjense, tenemos un antecedente de una situación similar cuando la cumbre norte-sur en Cancún, también el gobierno cubano pidió estar presente, ¿no? El gobierno cubano había afirmado que tenía todo el derecho para estar presente. Entonces, lo que se hizo fue una visita discreta del propio secretario de Relaciones Exteriores, en ese momento, que era Jorge Castañeda, padre, ¿no? Y se entrevistó con el presidente Fidel Castro y lo convenció de que lo mejor, y que para que tuviera éxito la reunión, de la cual después Cuba iba a ser parte de ese éxito, era que no estuviera presente en la reunión, porque si no, varios de los líderes del mundo capitalista, empezando por el presidente Ronald Reagan y la dama de hierro Margaret Thatcher, pues no iban a estar presentes en esa reunión. Hay una diferencia notable entre el manejo de las dos situaciones, ¿no? Y eso que en ambos casos había un Jorge Castañeda al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vean ustedes cómo son las vueltas que da el mundo, ¿no? El hijo no supo seguir el ejemplo del padre,
para poder resolver este asunto que puede llegar a ser espinoso, ¿no? Bueno, con Felipe Calderón vamos a tener también vamos a empezar con un lema que nos va a decir más México en el mundo y más mundo en México, ¿no? Con esto quería decir que México se abría al mundo, otra vez nos abríamos al escrutinio internacional, ¿no? Y planteaba nuevamente también la política exterior como palanca al desarrollo, ¿no? Y colaborar en la construcción del orden mundial y tener el peso que nos corresponde en el sistema internacional. Son, como les decía, puntos que se han venido repitiendo. Antes de entrar, las relaciones del presidente Fox con América Latina no fueron las mejores también. Hubo también varios enfrentamientos, hubo un desmejoramiento, no sé si existe esa palabra, pero aquí la utilizamos. Hay un desmejoramiento generalizado de la relación del gobierno del presidente Fox con América Latina. Recuerden ustedes la frase de Hugo Chávez para calificar a Vicente Fox diciéndole que era cachorro del imperio, ¿no? Se recuerdan de esa frase, que es una frase insultante, desde luego, ¿no? No tiene nada de diplomática, y eso significa entonces que la relación pues no es en absoluto buena, ¿no? Felipe Calderón llega con la idea de reparar distanciamiento que hay con América Latina, y de hecho trabaja bien para lograrlo, ¿no? Establece una relación más o menos buena con Venezuela, por lo menos no de pleito, repara también la relación con Cuba, a pesar de que hay un momento difícil también cuando la crisis de la epidemia de influencia H1N1M no sé qué, donde Cuba prohíbe el ingreso de vuelos mexicanos a Cuba, y el presidente Calderón públicamente dice que no va a ir a Cuba porque no hay vuelos a ese país, y que entonces no sabe si puede entrar o no. Hay allí un punto de ruptura, pero poco a poco fue reparado ese distanciamiento. Felipe Calderón visita Cuba, es recibido con honores, y una característica: no se reúne con los disidentes, ¿no? Que era algo que se estaba pidiendo ya en términos de la democratización de Cuba y de democratización que estaban pidiendo ya varios sectores en México, varios sectores incluidos los de su partido, ¿no? La relación con Estados Unidos tampoco era, bueno, ya estábamos tan distanciados, bueno, había sí posibilidades de acercamiento, pero de repente hay un vuelco, hay una especie de acercamiento, y vamos a securitizar la relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los temas que vamos a tratar con Estados Unidos van a estar relacionados con la seguridad, a través de lo que va a llamarse la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida, es cierto que va a haber una serie de contactos y de acuerdos y de convenios, cooperación en otros ámbitos, pero lo grueso de la situación con Estados Unidos en ese momento va a ser la Iniciativa Mérida. Estados Unidos va a dedicar aproximadamente 1.400 millones de dólares para apoyar a México en su lucha con el narcotráfico y con lo que el propio presidente Calderón llamó la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y que ha sido muy criticado él dijo, esta es una guerra contra el narcotráfico, y ahí se ha quedado. Entonces, estos 1.400 millones era justamente para apoyarlo en su guerra, y que finalmente terminara ganándola.
hasta la fecha sabemos que eso no sucedió, ¿no? No solamente no ha sucedido, sino que la guerra sigue perdiéndose, ¿no? No ha habido una disminución de la participación del crimen organizado en los asuntos nacionales, sino al contrario ha habido un crecimiento, y este sexenio incluso está superando el número de muertos por ese motivo respecto a lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Hay una especie de entendimiento, digamos, pero sobre la base de nosotros ponemos el dinero y ustedes ponen los muertos, ¿no? Entonces, pues es una relación complicada que hasta la fecha sigue más, ya lo vamos a ver, con el nuevo presidente. Tiene algunos avances en materia de política exterior. Hay una participación conjunta con la OEA respecto al golpe de Estado en Honduras, ¿no? Se retira, todos los países que pertenecen a la OEA retiran a su embajador, ¿no? Aunque los Estados Unidos por abajo del agua siguen apoyando al presidente interino que ocupa la silla presidencial después de haber derrocado al presidente Zelaya. Si ustedes recuerdan, el presidente Zelaya es levantado de su cama una noche y llevado en pijama a Costa Rica, ¿no? El presidente llega en la madrugada en un vuelo especial y al presidente Zelaya ni siquiera le dieron tiempo de vestirse, lo llevan tal como lo había encontrado el ejército, ¿no? Ahí hay algunos sectores acusan a México de haber roto el principio de no intervención por haber sacado a su embajador y de alguna manera dicen se rompió con la doctrina Estrada. Yo creo que no hay esa ruptura como si la hay en otros momentos y ya lo vamos a ver, pero en este caso específico no me parece que haya habido una ruptura de la doctrina Estrada, ¿no? México va a ser, por otra parte, un activo impulsor de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, que es una de las iniciativas más importantes, en donde participan de manera entusiasta Cuba y Venezuela, ¿no? Que son los países, y Brasil en ese momento, que estaba también en ese momento, estaba del lado izquierdo del espectro ideológico latinoamericano, y sobre todo participan de manera activa porque no están los Estados Unidos. Es un organismo, una organización que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, pero excluye a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Entonces, es un poco, o se ve en estos países que eran gobernados por la izquierda, se ve como una alternativa a la OEA, ¿no? No podían deshacerse tan fácilmente de la OEA, pero sí podían participar en un organismo que era alterno, o que se consideraba alterno, porque no iban a estar sujetos a la mano dura de los Estados Unidos, que desde la creación en 1948 de la OEA había venido siendo el factor principal de las decisiones que se tomaban en este organismo. Hay también un éxito muy reconocido, que es la organización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún, la COP16, que tiene muchos avances. Algunos lo consideran que son avances de poco alcance, ¿no? Pero avances al fin y al cabo que además se toman de manera consensuada. Todos los países firman los acuerdos y por eso se considera un éxito, ¿no? Hay nuevamente una participación en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, ¿no? Pero en este caso no hay asuntos tan graves como los que se tuvo que pasar
en la sexenio de Vicente Fox. Y finalmente, para cerrar esta parte así muy rápida, y que desde luego ustedes pueden ver, puede ser amplísima, yo solo menciono algunos puntos importantes que podemos subrayar, está la participación de México en el grupo de los 20. Ustedes podrán pensar, bueno, pero ¿qué influencia tiene México en el grupo de los 20 realmente, ¿no? Pues en términos económicos de la economía internacional, sí, la verdad es que tiene una influencia escasa, no es para nada un factor determinante la presencia de México en este grupo, pero a México le sirve porque puede estar en conversaciones y estar en contacto directo con las grandes potencias económicas, ¿no? Y en términos de política exterior, tener esta posibilidad de tener encuentros significa en cualquier momento un posible acuerdo, un posible convenio que sea benéfico para México, ¿no? Esto es participar en estos foros tiene esa importancia, la posibilidad de que el gobierno en turno, el presidente en turno se reúna con sus colegas y que tenga conversaciones privadas o colectivas que a veces incluso las privadas porque pueden ser más importantes que las colectivas para el país, ¿no? Se concertan fuera de las reuniones colectivas y en algún salón del hotel o del lugar en el que se esté llevando a cabo la reunión, se concertan estas reuniones y ahí hay la posibilidad de llegar a un acuerdo. En el caso, por ejemplo, de la última reunión del Grupo de los 20 en las que va a participar el presidente Enrique Peña Nieto ahora en Buenos Aires, se ha hablado de que ahí se va a firmar el nuevo TLC, como se llame, no sé cómo se llama, un nombre muy complicado, pero bueno, no sé si realmente se firme, pero se ha hablado de que ahí se puede firmar, ¿no? Y entonces para eso sirve la participación de México en el grupo de los 20 y en cualquier otro grupo de cuestión multilateral. Bueno, vamos a entrar ya entonces a lo que ha sucedido en estos últimos 6 años. Para empezar, el lema del sexenio anterior, más México en el mundo y más mundo en México, pues se deja de lado y se plantea un nuevo lema que es México con responsabilidad global, ¿no? Es decir, es un lema que hace que México participe en defensa del interés nacional de manera responsable y solidaria en la defensa de las mejores causas de la humanidad, ¿no? Es decir, que participe activamente en la política internacional, ¿no? No es, otra vez, insisto, no es ya esta función de reactivar o de reaccionar más bien a lo que está pasando en el mundo, sino de presentarse con iniciativas que le sirvan a México, pero que le sirvan también a la comunidad internacional. Y ya vamos a ver cuál es esto. Y ahí vamos a ver cómo se plantean otra vez la participación en la lucha contra el cambio climático, el ordenamiento de las migraciones internacionales, el libre comercio, que también ha sido una divisa de los 3 últimos gobiernos, la promoción y difusión del libre comercio. Esto ha sido como capital para la participación de México en el escenario internacional, ¿no? Se defiende o se propone en este sexenio la libre movilidad de capitales y sobre todo la integración productiva. Y una vez más, todo esto para apoyar el desarrollo nacional. Es decir, la política exterior como palanca del desarrollo, ¿no? Bueno, como ustedes podrán entender, vamos a ver una política exterior que va a estar influida por la serie de reformas que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a proponer y va a llevar a cabo, ¿no? La reforma educativa, la reforma energética, la reforma judicial, la reforma financiera,
todas las reformas, algunas que sí se realizaron, algunas otras no, pero todas estas reformas van a estar también atrás de la política exterior de México, ¿no? Sí, no podemos hablar de política exterior de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto si no tenemos en cuenta el contexto de las reformas, ¿no? Y si no tenemos en cuenta también al inicio de este sexenio lo que se llamó el momento mexicano, es decir, esta atracción que la figura del presidente joven, dinámico, ¿no? Tiene al principio de su sexenio. El presidente Peña Nieto ocupa las portadas de varias de las revistas internacionales más importantes, diciendo que con este presidente México sí va a llegar al desarrollo, ¿no? Y ya vamos a ver cómo se desinfla esta percepción, este momento mexicano, pero hay sí desde el principio una intención de hacer de México, más que nunca antes, un actor activo en la sociedad internacional. Bueno, yo para hacerles la presentación de lo que es ya la política exterior de México, he planteado una serie de premisas que nos pueden ayudar a guiar y a dividir cómo se ha manejado o cómo se manejó esta política exterior en el sexenio. La primera, ya la he mencionado varias veces, es que la política exterior de México ha sido activa y no solamente reactiva. En este sexenio, vean, solamente para que ustedes lo tomen como un ejemplo de las iniciativas, una que no nos salió muy bien, al contrario, fue la invitación que se le hizo al candidato republicano del Partido Republicano cuando todavía era candidato antes de las elecciones para venir a México. Fue un desastre, como ya sabemos, ¿no? En primer lugar fue un desastre porque aunque se invitó a los dos candidatos, solamente él aceptó. Entonces habíamos quedado disparejos y como quieran ustedes que lo vean, incluso puede calificarse como una intervención de México en el proceso electoral norteamericano. De hecho, Trump usó esta visita en buena medida para aumentar sus posibilidades de ganar. Pueden ustedes decir que estoy exagerando, pero la verdad es que sí lo utilizó. Y México pensó que con esta invitación íbamos a calmar los ímpetus agresivos del candidato Trump en contra de México. Recuerden ustedes que había ya dicho que éramos unos violadores, asesinos, rateros, etcétera, éramos bad men, ¿no? Hombres malos, todos los mexicanos, y quien había sido el artífice de esta visita, el secretario de Hacienda en ese momento, Luis Videgaray, pensó o convenció al presidente Peña Nieto de que una invitación de esta naturaleza podía atemperar estos ataques. Como les dije, no resultó, fue un desastre porque al solo terminar la visita, estuvo aparentemente muy cordial en su entrevista con el presidente Peña Nieto, pero al solo terminar la visita, creo que se estaba subiendo al avión apenas de regreso y ya estaba atacando a México nuevamente, especialmente con aquella locura de la construcción del muro. La construcción del muro desafortunadamente no es una locura, lo que es una locura es que insistía que México lo pagara, ¿no? Además es una agresión natural contra México. Vamos a abundar un poquito más adelante. Bueno, está también la iniciativa de participar en el Grupo de Lima para alentar la negociación entre las partes en Venezuela, con una actividad intensa por parte del gobierno de México, no fue una propuesta y ya. México ha estado insistiendo en que el tema de Venezuela, los asuntos de Venezuela deben ser resueltos
y que el presidente Maduro debe ser casi obligado a sentarse a negociar con la oposición, ¿no? Ahí ha estado México presente. Aquí ha habido también, y ya lo vamos a ver más adelante, una gran controversia, sobre todo con aquellos sectores de la opinión pública mexicana que dice que con esta actitud México está rompiendo con el principio de no intervención, ¿no? Hoy incluso con el de autodeterminación de los pueblos que están prácticamente ligados. Y luego en el seno de la ONU, en donde por cierto, desde que se creó la ONU y desde antes, desde que ingresamos a la Sociedad de Naciones, México ha sido activísimo en este organismo multilateral, y no solamente en en otros muchos, en la OEA, siempre ha estado muy activo. Incluso yo me atrevo a decir que las mejores iniciativas de México, el mejor papel de México en política internacional ha sido en la práctica multilateral, ¿no? Ahí es donde México y los diplomáticos mexicanos se sienten a sus anchas. México tiene un equipo de multilateralistas de primera que compiten con cualquiera otro multilateralista de cualquier parte del mundo, ¿eh? Ahí hay toda una experiencia adquirida desde 1931, cuando México es finalmente admitido en el seno de la Sociedad de Naciones. Recuerden ustedes que cuando se funda la Sociedad de Naciones, México no es admitido porque se considera que es un país revoltoso, todavía desordenado, que no está apto para ingresar a una organización que va a caracterizarse por el orden, cuando quienes fundan la Sociedad de Naciones van a llevarnos al desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así como que mucha congruencia no había. Finalmente, en 1930-31, México es aceptado para ingresar a la Sociedad de Naciones como miembro original, ¿no? Se le da esa categoría, y a partir de ahí va a adquirir una experiencia y va a tener una voz magnífica, extraordinaria en el contexto de los asuntos internacionales, defendiendo siempre las mejores causas aquí sí de la unidad. La lucha, para ponerles un ejemplo, la lucha por el desarme que México ha llevado a cabo permanentemente en el seno de la Sociedad de Naciones y de la Organización de Naciones Unidas, no la ha llevado a cabo ningún otro país. No es gratuito que en 1984 se le diera el Premio Nobel de la Paz a Alfonso García Robles, que es el gran arquitecto del Tratado de Tlatelolco, ¿no? El Tratado de Tlatelolco que desnucleariza América Latina. Pero esta lucha no empieza con Alfonso García Robles, ni termina con él. Esa lucha sigue y ha sido una de las principales causas que México ha defendido en el seno de las Naciones Unidas. Ha sido también un impulsor importante del pacto que recién se firmó, el Pacto Mundial por una Migración Ordenada y Segura, en la que no están los Estados Unidos, desafortunadamente, pero que es un mínimo avance respecto al trato que debe dársele a las migraciones. Y nosotros estamos viendo en este momento, justo en este momento, el tema de las migraciones que llegan a México del mismo modo que de las que salen de nuestro país, ¿no? La segunda premisa que yo les quiero mencionar es: México tiene principios, todo el mundo habla de los principios, pero estos principios han sido manejados históricamente de manera pragmática. Siempre que se ha considerado que existe una causa superior a los dos principios principales que ya mencioné, la no intervención y la autodeterminación, siempre que ha habido una causa que se ha considerado superior, los principios este principio de la intervención ha sido dejado de lado, ¿no? de la no intervención. Primer caso, el propio Lázaro Cárdenas con el tema del ataque o del levantamiento armado en contra de la República Española,
el presidente Lázaro Cárdenas le manda una carta al representante de México ante la Sociedad de Naciones, que es Isidro Fabela en ese momento, y le dice que el principio de no intervención no debe ser pretexto para permitir la intervención, ¿no? Se estaba refiriendo a la intervención que ya estaban, o al apoyo que ya estaban dando Alemania e Italia a las fuerzas de Francisco Franco para atacar al gobierno legítimo. Y él después lo menciona, Lázaro Cárdenas abunda en sus informes de gobierno, que uno de los principios de la política exterior de México debe ser la defensa de los gobiernos legítimos, ¿no? Hay que subrayar, de los gobiernos legítimos, y por lo tanto el principio de la intervención no debe ser un pretexto para quedarnos callados, ¿no? Para cruzarnos de brazo cuando un gobierno amigo de un país amigo está siendo atacado desde el exterior. Pero de alguna manera, es la ruptura del principio de no intervención. No vale en ese momento ese principio, porque hay una causa superior, ¿no? Que luego se va a venir repitiendo constantemente. Vean, en el caso del proceso de descolonización de los pueblos del tercer mundo, México siempre pugnó contra los países coloniales, y siempre pugnó por la independencia, si ustedes quieren, de manera progresiva de estos pueblos, pero siempre luchó otra vez en el organismo de Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas, para la descolonización. Y no fue omiso tampoco en apoyar el que Sudáfrica se apartara del régimen del apartheid, ¿no? Y de que se permitiera la autodeterminación de la mayoría del pueblo negro, ¿no? Que estaba sometido a un régimen de campos de concentración prácticamente, ¿no? Ahí también hay, si somos estrictos, hay una intervención de México en contra de los intereses si no de un país, sí de un gobierno, que es el gobierno blanco racista de Sudáfrica, ¿no? Y luego esto se va a repetir también en el caso de la ruptura de relaciones con Chile, con el gobierno de Pinochet, por el golpe de Estado, y se va a repetir con la ruptura del gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, ¿no? Y ahora estamos viéndolo con la intervención de México en el Grupo de Lima. Entonces tenemos los principios que se han manejado de manera pragmática, ¿no? Aquí hay una gran discusión, no hay un consenso sobre cómo se han manejado los principios. Ahora, debo subrayar, cuando se da esta gran discusión, no es sobre todos los principios, es sobre tres. Primero, no intervención, autodeterminación y la defensa y promoción de los derechos humanos. Tres principios que están en el orden constitucional. El resto de los principios no hay discusión, se aceptan sin más. Se reconoce que están ahí, no hay problema para respetarlos, pero sí se discute mucho el tema de la no intervención. Y respecto de Venezuela, uno de los argumentos que se utiliza para criticar esta participación es decir que México tiene una gran cola en materia de no respeto de los derechos humanos, ¿no? Como para estar criticando a otros países por la violación de los derechos humanos. Fíjense, hay un problema doctrinario, digamos. ¿Cómo hacemos o qué lugar le damos a los principios si todos son principios constitucionales? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para ver cuál es más importante en cada momento? El secretario de Relaciones Exteriores actual, en este sexenio, Luis Videgaray, la semana pasada, hace una semana exactamente, en el Día del Diplomático, primera vez que se festeja el Día del Diplomático, no había, pero no sé si hacía falta, la verdad. Nunca nos habíamos muerto porque no existiera el Día del Diplomático, ni nos habíamos quedado tristes o malhumerados o deprimidos. Pero en fin, se inventó el Día del Diplomático, se hizo una ceremonia importante,
se anunció el ascenso de varios ministros y ministras, y lo más importante, en términos de doctrina de la política exterior de México del actual sexenio, es que, y esto no salió en la prensa, pero no estoy cometiendo ninguna infidencia porque había prensa y si no le pusieron atención, pues no es mi culpa, es que el principio primigenio, es decir, el más importante de los principios de la política exterior de México, era el de la promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Qué está pasando aquí? Pues simple y sencillamente que se está considerando que la promoción y defensa de los derechos humanos es una causa superior a la no intervención, ¿no? Se los dejo a ustedes para que lo procesen y lo discutan en su momento, pero así están las cosas. Esta es la política de la actual administración, ¿no? La defensa y promoción de los derechos humanos por encima de los otros principios. Bueno, ha habido también otra discusión y otro tema de intervención o discusión sobre no intervención o sí intervención, es las declaraciones abiertas, francas, tanto del presidente Peña Nieto como del secretario Videgaray, de que México no reconocería una independencia unilateral de Cataluña. ¿No? Perdón. Normalmente lo que se haría era guardar silencio sobre este tema. No tenía mucho sentido hacer una declaración abierta sobre ese tema que la verdad no nos compete, ¿no? Pero la relación estrecha con España que tenemos actualmente hacía prever que México hiciera una declaración de esta naturaleza como un gesto amistoso hacia el gobierno español. Miren ustedes, yo estuve destacado en Barcelona los últimos años de mi carrera, y la verdad, si hay un movimiento catalán por la independencia que está basado no en muchos cimientos reales, ¿no? Hay mucha distracción, digamos, hay una mistificación de la historia catalana para demostrarse a sí mismos y al mundo que son un pueblo diferente. Y cada vez que una comunidad dice que son un pueblo escogido por alguien, ¿no?, yo ya empiezo a desconfiar, ¿no? Un pueblo escogido por Dios, un pueblo escogido por el destino manifiesto, un pueblo escogido por quien ustedes quieran, hay que empezar a desconfiar, ¿no? Por eso, aún siendo nacionalista, yo también suelo poner freno a mi nacionalismo. En Centroamérica hay un dicho que dice: como México no hay dos, gracias a Dios, ¿no? Para que se den cuenta de cómo nos ven fuera del país, ¿no?, cuando nos excedemos en nuestros afanes nacionalistas. Bueno, hay también respecto a Cataluña pues una discusión sobre si se debió o no hacer esa declaración. Se las dejo también para que ustedes, como partícipes de estos cursos, lo tengan como un motivo de discusión. Yo no les voy a decir hacia dónde deben orientar su opinión, simplemente se las dejo como algo que es interesante por lo demás, que es más importante incluso en términos institucionales, la no intervención o la defensa de los derechos, defensa y promoción de los derechos humanos. Y para ser un poco congruentes con esto, defensa de los derechos humanos, México se ha abierto al mundo, al escrutinio internacional de los derechos humanos desde la época
en que Jorge Castañeda, hijo, era secretario de Relaciones Exteriores. Él fue una de sus políticas. Durante mucho tiempo hemos estado cerrados, dijo, al escrutinio internacional y no nos gusta que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, pues en materia de derechos humanos nos vamos a abrir para que nos ayuden a resolver el gran problema que tenemos en materia de derechos humanos, ¿no? Y esto se ha venido repitiendo. México acaba de ser sometido al examen periódico universal que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que evalúa el estado que guarda los derechos humanos en cada país. La delegación mexicana fue encabezada por un subsecretario, ¿no? Y ahí presentó un informe sobre todo lo que se había hecho. Y ahí hubo una posición, bueno, no por primera vez, pero muy congruente con lo que se ha estado diciendo, sobre el hecho de que la delegación mexicana no había ido a minimizar ni a negar las violaciones a los derechos humanos. No solamente eso, aceptando que tenían un grave problema en materia, que tenemos un grave problema de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, incluso enumeró, fíjense ustedes, algo extraordinario, qué tipo de problemas tenemos, ¿no? El subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? La tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, la desaparición forzada, las amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres, las violaciones a los derechos de las personas migrantes, la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTBI, la trata de personas y una tasa de impunidad lastimosamente alta que nos exigen a todos los servidores públicos fortalecer nuestros esfuerzos. Esto pónganlo entre comillas, es una cita textual del reconocimiento del gravísimo problema que tenemos en México frente a los derechos humanos y que incluso es una posición diferente a la que tuvimos todavía en el propio mismo sexenio respecto a las declaraciones del representante de Naciones Unidas para la vigilancia de la tortura, que había dicho que en México la tortura era generalizada, ¿no? Y entonces el gobierno mexicano se sintió muy ofendido por esa afirmación que al paso de pocos años, de los meses, ha tenido que reconocer como algo que debe preocupar y que debemos eliminar, ¿no? Estamos en problemas a pesar de que se han modificado 21 leyes nacionales y se han lanzado 350 leyes locales para fortalecer el respeto a los derechos humanos, pero no ha sido fácil la implementación en términos. Y es que, miren, también hay un problema que ha sido calificado como de conflicto interburocrático. Mientras en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Política Exterior firma todos los acuerdos necesarios en materia de defensa de los derechos humanos, no pasa lo mismo con otras partes del gobierno federal, que se oponen o que no hacen caso a estos acuerdos o que simplemente ni siquiera saben que existen. México puede firmar todos los acuerdos, la política exterior de México puede tener una extraordinaria recepción de estos acuerdos, pero mientras otras partes del aparato burocrático mexicano no conozcan ni siquiera estos acuerdos y por lo tanto pues no están capacitados para aplicarlos, pues vamos a seguir teniendo problemas graves, ¿no? Entonces hay ahí un distanciamiento, en alguna ruptura, digamos, en esta materia que no ha sido posible resolver. No hemos admitido visitas, por ejemplo, de representantes de Naciones Unidas en estos temas para tratar de ayudarnos en la solución de los mismos. Bueno, otra premisa que la considero muy importante
y no sé si ustedes lo habrán visto a través del curso, es que la política exterior de México debe ser también vista desde la perspectiva consular, ¿no? Normalmente cuando hablamos de política exterior de México hablamos de principios, hablamos de doctrinas, hablamos de diversificación, hablamos de iniciativas, hablamos de multilateralismo, pero nunca hacemos énfasis en el trabajo que se hace en materia consular. Y probablemente en el área consular, como en el área multilateral, esté lo mejor del trabajo de la política exterior de México. Vean, México tiene una red, seguramente ya se los dijeron algunos otros ponentes, de 50 consulados, 50 en Estados Unidos. Ningún otro país del mundo tiene una red semejante en Estados Unidos. ¿Sí? La verdad, no conozco si en otra parte del mundo, sería mentirles, pero yo creo que tampoco, ¿no? Aparte de estos 50 consulados en todo el territorio norteamericano, tenemos también la sección consular en Washington, es decir, tenemos 51 representaciones en Estados Unidos para la defensa y protección de los migrantes mexicanos. Yo en Barcelona, para volver a mi caso, estuve un tiempo encargado del área de protección. Hay muchos problemas con los mexicanos que son robados en el metro sin que se den cuenta, ¿no? No hay asaltos propiamente. Uno puede andar a las 3, 4 de la mañana en las calles y nadie le va a salir con una pistola o con un puñal para asaltarlo, ¿no? Pero sí hay muchos robos en el metro porque los mexicanos se sienten muy confiados y se descuidan. Entonces, llegan un montón de mexicanos al consulado todos los días a pedir apoyo. Hay que atender a algunas personas que se enferman en viaje de placer, son llevados al hospital y son dejados por el grupo que los llevó, por los empresarios que los llevaron. Hay que atenderlos. Hay gente que se muere en este tipo de viajes y hay que atender el traslado de sus restos o de sus cenizas en caso de que los parientes acepten la cremación, que muchas veces corre a cargo del erario mexicano. Bueno, es un trabajo de todos los días y que exige estar atento las 24 horas del día, 7 días a la semana, 24 horas. Pues este trabajo en Barcelona es un juego de niños con el que los cónsules y los representantes mexicanos tienen que hacer en Estados Unidos. ¿Sí? Hay áreas, adscripciones, circunscripciones de los consulados que pueden llegar a tener 100 presos mexicanos en diferentes cárceles. Y hay que visitarlos, hay que atenderlos, hay que ver que sus derechos humanos estén siendo respetados. Yo iba a las cárceles en la circunscripción de Barcelona, teníamos 9 presos, luego fueron siendo liberados, al final cuando dejé Barcelona eran solamente 4, pero hay que visitarlos, hay que ver que estén en buenas condiciones, que no hayan sido sometidos a tortura, por ejemplo, que no es el caso, pero de todos modos hay que ir a visitarlos. Y imagínense ustedes lo que esto significa multiplicado por 10 o por 20, ¿no? Bueno, este trabajo no se toma en cuenta en ningún análisis de política exterior de México. Y en el actual sexenio, hasta mayo aproximadamente, teníamos contabilizados más de 1 millón de casos de protección. 1 millón de casos. Entonces, hay que tener en cuenta que para esto no es que los vamos a proteger ellos, hay que tener en cuenta la estructura jurídica de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta la estructura política de los Estados Unidos, la política interna de los Estados Unidos. Hay que hacer contactos con las autoridades norteamericanas de todos los niveles, ¿no? Entonces, es una diplomacia consular que exige más de 24 horas al día, ¿no? Ya sé que es imposible, pero el trabajo que se hace es eso.
Bueno, el IME ha trabajado también en apoyar a las comunidades mexicanas, como ya se los había mencionado. Y en otra área, en el área, digamos, normal del trabajo de los consulados, que es los documentos, actas de nacimiento, pasaportes, servicios notariales, compulsas de documentos, solicitudes de trámite de la credencial del INE, etcétera, etcétera. En este sexenio, fíjense la cantidad de trámites que hicieron, 28 millones y medio de trámites en 6 años, ¿no? Se los menciono simplemente, parecen números sin más connotación, ¿no? Pero si nos ponemos a analizarlos, es parte del trabajo que se hace en materia de diplomacia cultural, y esto no se toma en cuenta. Y entonces, yo les vengo a proponer aquí que cuando ustedes estudien, vayan a otros cursos de política exterior mexicana, tomen en cuenta el ámbito consular. No se puede estudiar la política exterior de México si no tomamos en cuenta la política consular que se hace en Estados Unidos principalmente, pero también se hace en todo el mundo, ¿no? Y esto, además, es algo de lo mejor que hay en materia de política exterior, de lo que podemos sentirnos orgullosos como mexicanos. La siguiente premisa es: la cooperación internacional es parte fundamental de la política exterior de México, ¿no? Por lo menos desde Porfirio Díaz, México ha tenido una política exterior de cooperación con sus vecinos, principalmente los vecinos del sur, los inmediatos, ¿no? Los vecinos de América Central. Porfirio Díaz apoyó a Nicaragua en un momento complicado de una guerra civil, en donde intervinieron abiertamente los Estados Unidos, y México intervino también en favor de uno de los bandos, pero después, ya bajo la presidencia de Venustiano Carranza, Venustiano Carranza empezó a desarrollar una política de cooperación bien estructurada, sobre todo en caso de desastres. En 1917 hubo un terremoto terrible como los que hay en El Salvador muy frecuentemente, que destruyó buena parte de la ciudad, y el gobierno de Venustiano Carranza dedicó 20,000 pesos en oro, 40,000, no recuerdo la cifra exacta, para apoyar a los damnificados en este país, sin condiciones. Entonces ahí se empezó, hay una tradición de cooperación que se ha extendido en muchos casos. La cooperación mexicana se hace ¿es desinteresada? Pues no, a veces no es desinteresada. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros apoyamos a los países de América Central, vamos a tener a un grupo de amigos en varios de los proyectos políticos que nos interesa promover. Les voy a poner un caso que es fantástico para mí, porque yo participé directamente en su desarrollo, que es un proyecto que se llama Escuelas México en Centroamérica. Es un proyecto de cooperación por el cual México da un apoyo de $1,000 a cada escuela que en los países centroamericanos lleva el nombre de un héroe mexicano o de una personalidad mexicana. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, Morelos, hasta de un presidente o de un lugar de México. Hay escuelas México en todo Centroamérica, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, $1,000, 20,000 pesos, ¿para qué les van a servir? Pues les puedo jurar que es la diferencia entre tener un aula o no tenerla, ¿no? Entre tener un aula amueblada con 40 pupitres o no tenerla, en tener una escuela con pizarras, como les llaman allá, de las estas modernas, que ya no son de gises sino de plumón, o no tenerlas, en tener instalación eléctrica o no tenerla, o tapar las goteras en época de lluvias o no tenerlas. Y esto, que es fantástico para los niños centroamericanos, pues lo que está haciendo México es estar construyendo una base
de apoyo de niños fanáticos de México, ¿no? Entonces, que cuando lleguen a puestos directivos van a tener el recuerdo de que cuando eran estudiantes mexicanos en esas escuelas, México los apoyó, México les dio dónde sentarse, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar, no es un gran gasto, ¿no? Es un gasto más bien modesto, cuyas repercusiones son extraordinarias, ¿no? Entonces, ahí hay la cooperación mexicana es interesada ciertamente porque estamos, como les decía, repito, construyendo un grupo de amigos de México, que nunca sobran, ¿eh? Varios países centroamericanos en algún momento no tenían facultad de medicina, por ejemplo, o facultad de ingeniería, y entonces los jóvenes centroamericanos venían a México a estudiar esas dos carreras y regresaban con título y con esposa mexicana, ¿no? Entonces, esto ha construido en esos países centroamericanos una gran comunidad de mexicanos centroamericanos, donde la mamá es la base de la familia, ¿no? Entonces, es también, y los esposos, por supuesto, son grandes amigos de México, ¿no? Que eso también se los puedo contar porque lo viví en la realidad. Era yo un funcionario de a pie que trabajaba todos los días con estos señores, ya mayores, porque después pues, se instauraron las facultades de medicina e ingeniería en todos los países y ahora vienen a estudiar, pero ya es mucho menos la corriente que antes teníamos acá. Bueno, la cooperación con Centroamérica es muchísimo más de lo que yo les estaba platicando, pero para no extenderme, podemos dejarlo ahí. Simplemente que sepan ustedes que México tiene una política de cooperación que ha estado presente en prácticamente todas las administraciones desde Venustiano Carranza. Bueno, la siguiente premisa es: los Estados Unidos son parte indispensable de cualquier enfoque en el estudio de la política exterior de México. No hay manera de que esquivemos la presencia de Estados Unidos en todos los momentos de la historia de México, más o menos, pero siempre tenemos la presencia de Estados Unidos. Y como decía, o dicen que decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? O la otra frase, cuando a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía, ¿no? O lo que han dicho, a México es como vivir al lado de un elefante, ¿no? Pero de un elefante que se mueve muchísimo, ¿no? En el que estamos todo el tiempo sujetos a que nos aplaste, ¿no? Y en el que tenemos que hacer esfuerzos gigantescos para que no nos pise ni siquiera un dedo de la mano, ¿no? Entonces, no hay manera de estudiar la política exterior de México si no tenemos en cuenta los Estados Unidos de una manera u de otra, ¿eh? Vean, para volver al caso de Trump, ninguna otra decisión en materia de política exterior causó tanta controversia en la opinión pública mexicana como la invitación que se le hizo al candidato Trump, ¿no? Causó incluso la renuncia o la remoción de quien era canciller en ese momento, la señora Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Ustedes recuerdan, y la sustitución por el después. Bueno, es muy complicado este asunto porque se causó mucha controversia la invitación por este candidato agresivo. Resulta que se le criticó a Videgaray. Videgaray probablemente lo había hecho pensando con gran visión que si ganaba íbamos a tener un aliado en la Casa Blanca, lo cual no fue así, ¿no? Se fue de México, como les decía, subiéndose al avión ya estaba diciendo que íbamos a pagar el muro. No fue así,
no cambió, ganó contra todo pronóstico, porque no se esperaba que ganara, salvo algunos especialistas, los especialistas, más conocedores de Estados Unidos, más conocedores del mapa territorial de votantes de Trump, sí dijeron que iba a ganar, ¿no? Y hago un recuerdo cariñoso con el doctor José Luis Orozco, que acaba de fallecer, ¿no? Probablemente el mejor especialista de México en Estados Unidos, quien pronosticó con acierto que Trump iba a ganar. Bueno, ganó, y el aliado que esperábamos íbamos a tener, pues nunca apareció. Entonces está complicado. Le salió bien finalmente la jugada a Videgaray de invitar al próximo presidente de los Estados Unidos en ese sentido, pero después se le revirtió nuevamente porque no fue ese aliado que se esperaba, ni disminuyó sus ataques contra México, ¿no? Seguimos siendo los violadores, los asesinos, los ladrones, los migrantes indeseables, todo lo malo, los bad men, ¿no? que ya habíamos mencionado. Y ahí lo tenemos a Trump, le ha bajado un poco, ya no, aparentemente dicen, yo no lo creo así, que en cualquier momento va a explotar de nuevo, que le cayó bien el presidente electo y que eso podría hacer que cambie. Yo, la verdad, por todo lo que tenemos de experiencia, no creo que cambie. Hay una tendencia de Trump a atacar incluso a quienes pueden ser sus mejores amigos, porque es su forma de hacer política o es su forma de negociar de toda su vida, ¿no? La agresividad es parte de sus técnicas de investigación, de negociación, y si no, lean ustedes su libro de cómo negociar, y ahí lo que se ha dicho es que este tipo de negociantes o de negociadores aplastan al que se deja, y si México se deja, pues vamos a sufrir los rigores de la presidencia del presidente Trump, no solamente por los 2 años que le quedan, sino muy probablemente por los 4 años restantes, o sea que nos quedarían 6 años de tortura y de martirio por parte del jefe de Estado del vecino del norte. Recuerden ustedes que aparte de todo esto, también, incluso en las negociaciones con el nuevo TLC, estando en marcha las negociaciones con el TLC, impuso aranceles a las exportaciones de acero y aluminio a México y a Canadá, ¿no? Entonces ya podrán ustedes darse cuenta del tipo de persona con el que estamos lidiando, ¿no? Si ni siquiera ese espacio respetó, ¿por qué habría de cambiar con un nuevo presidente? Esto no significa que no haya cooperación en otras áreas con los Estados Unidos. Es una relación tan complicada y tan compleja que tampoco podemos dejarla solamente en la relación con Trump, ¿no? Y la prueba de esto es que finalmente, con todo y los problemas que podamos tener, se firmó o se acordó el nuevo Tratado de Libre Comercio. No sabemos qué nos depara el destino, yo no me atrevo a decirles porque no tengo una bola de cristal, pero creo que va a ser un poco difícil el trato, incluso en el marco de este tratado. Como en todos los tratados, se gana y se pierde, ¿no? Y en este no es la excepción. Volvimos a perder en algunas áreas, aunque se ganó en otras, ¿no? Entre otras, la ganancia principal para mí, es la seguridad o la aparente seguridad de tener un marco negociado, legal, para tratar y conducir el comercio ahora trilateral, ¿no? Entonces, más allá de las cláusulas o de lo que ustedes gusten marcar como ganancias y pérdidas, creo que esa es la principal ganancia, ¿no? Que se mantuvo este marco de referencia para las negociaciones, ¿no? Con Canadá,
Canadá tenemos una relación muy extraña, para decirle de alguna manera. Sí, es el vecino del vecino a veces, ¿no? Realmente. Ni siquiera tenemos una serie de oportunidades que no hemos sabido aprovechar con Canadá, pero no es un problema solamente de México. Creo que también Canadá tiene parte de culpa de que esta relación no se haya estrechado. Fíjense cómo en la negociación de este nuevo tratado trilateral hubo un momento en que Canadá se salió de las negociaciones, ¿no? Y México dijo, bueno, pues si Canadá se sale, ni modo, va a tener que ser un tratado bilateral, aunque esperamos que sea un tratado trilateral. Y ahí a algunos sectores también se les acusó a México de estar traicionando a Canadá. Lo que no se pusieron a pensar estos que estaban acusando a México es que antes que los mexicanos, los funcionarios canadienses habían dicho, si México no logra una buena negociación en el Tratado de Libre Comercio, pues ni modo. Primero está el interés nacional canadiense. Y esto lo dijeron altos funcionarios canadienses y el propio primer ministro. Si México no logra la firma de ese tratado, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Nosotros lo vamos a seguir negociando. Al final, fíjense cómo cambiaron las cosas de tal manera que fue México el que avanzó más rápido, ¿no? Y fue incluso el primer ministro Trudeau pidió apoyo de México para que lograra incluirse a Canadá. Sí hay una buena relación, pero dejémoslo ahí. No es una relación extraordinaria, no es algo que podamos decir es la mejor relación en América, la que tenemos con Canadá. Podría ser mucho mejor. Tenemos un tratado para que trabajadores migratorios temporales vayan a Canadá, lo cual es bueno. Ha habido visitas de buena voluntad, tanto del presidente Peña Nieto a Canadá como de Trudeau a México. Y hay un programa de trabajo en 4 vertientes, que son prosperidad compartida e incluyente, fortalecimiento de los vínculos y facilitación de la movilidad, protección y seguridad, ¿no? Bueno, en América Latina, los vínculos con América Latina son de primera importancia en la política exterior de México, a pesar de que a veces nos acusan de que nos hemos alejado de América Latina, de que nos hemos norteamericanizado. Hay una política, a veces incluso que no se nota, pero hay una política de siempre estar al lado de América Latina. El proyecto o el programa divisa de este sexenio, a mi juicio, ha sido la Alianza para el Pacífico. Creo que ahí se ha puesto el mejor y el mayor esfuerzo de México para acercarnos a algunos países de América Latina y para que este programa, la Alianza para el Pacífico, sea una especie de ejemplo de que la integración regional se puede lograr. México no ha renunciado nunca a la integración regional, pero está haciendo hasta ahora los proyectos que hemos tenido de todo el continente, como la Alianza Latinoamericana para el Libre Comercio, la LARC y luego la LADI, no han fructificado, ¿no? Entonces, hagámoslo en proyectos más concretos, con menos países y vayámonos extendiendo, ¿no? Y entonces es el proyecto, como les dije, divisa con América Latina. Hay una relación normal, digamos, con Cuba, la cooperación con Centroamérica va también. No sabemos cómo va a ser la relación con Brasil. Bueno, fue de cierta cercanía, alejamiento con Brasil en este sexenio. No sé ahora cómo vaya a ser con dos gobiernos nuevos que son radicalmente diferentes, ¿no?
ahí está muy complicado. Con Chile hubo también acercamiento, ¿no? Hemos firmado nuevos o hemos modernizado los convenios de comercio que tenemos con Argentina y con Brasil, ¿no? Lo que ha permitido aumentar el comercio bilateral. Creamos y participamos en el Grupo de Lima, muy criticado, por cierto, y no le hicimos mucho caso a la CELAC. Este proyecto importante del presidente Calderón está, yo diría, en la sala de cuidados intensivos, ¿no? En coma, prácticamente, entre otras razones, porque ni a Cuba ni a Venezuela les ha interesado que se convierta en un foro para que los condenen, ¿no? Y México tampoco ha tenido mucho interés en ellos, sobre todo porque en algún momento el gobierno de Nicolás Maduro propuso que hubiera una sesión especial del CELAC para estudiar los ataques contra Venezuela. Entonces ahí los países que integraban la CELAC dijeron, no, mejor no nos reunimos, ¿no? Mejor vamos a esperar, y ahí entró en coma la CELAC. No sé si en algún momento vaya a revivir, si se le vaya a dar oxígeno o vaya a tener transfusiones, pero por el momento, todo lo que les estoy diciendo es a mi juicio, esa es mi responsabilidad personal, no es ni voz de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Facultad de Ciencias Políticas, donde estoy actualmente. Sí hay un acercamiento, lo hay naturalmente con América Latina, pero lo hemos hecho por sectores, ¿no? Y la Alianza para el Pacífico es lo que nos distingue ahora. La siguiente premisa es que la búsqueda de la diversificación es una labor permanente en la política exterior de México. Véanlo ustedes también, desde Porfirio Díaz se habla en todos los programas de gobierno de la necesidad de que México diversifique sus relaciones. Y cuando se habla de diversificación, normalmente se habla de diversificación de los mercados. No se habla, la diversificación política no es tan difícil. Uno puede entrar en contacto con un país con el que no tiene relaciones diplomáticas y acordarlo en cuestión de horas mediante el intercambio de notas de que vamos a tener relaciones diplomáticas con un nuevo país, sin que eso signifique incluso que tengan que abrirse embajadas, ¿no? Entonces no hay mayor problema para la diversificación política. De hecho, tenemos relaciones con casi los 192 países que son miembros de Naciones Unidas. Lo importante, la diversificación real se da en dos sectores: la económica o el sector económico y el sector multilateral. Ahí sí es que podemos trabajar o debemos trabajar para esta diversificación. La dependencia de casi el 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos es una concentración que nos puede causar o que nos causa problemas cada que llega un presidente que decide que vamos a revisar el acuerdo por el cual normamos nuestras relaciones, ¿no? Entonces, poner todos los huevos en la canasta no es la mejor idea para el comercio mexicano. Tenemos que tener una diversificación, ¿no? Y esto ha sido una política que se ha buscado, vean ustedes, se buscó con Porfirio Díaz, se buscó con Lázaro Cárdenas, se buscó con Miguel Alemán, se buscó con Adolfo López Mateos, se buscó con Luis Echeverría, se buscó con López Portillo, y de López Portillo para acá todos los gobiernos han hablado de la diversificación. ¿Por qué? Pues por esta concentración que tenemos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces es necesaria la diversificación. Lo estamos buscando con China, pero tuvimos la mala idea de suspender un tren rápido hacia Querétaro, cuyo constructor iban a ser inversores chinas, ¿no? Entonces, los chinos no es tan fácil ni tan sencillo que acepten una decisión de esta naturaleza, ni que acepten
que fue una decisión soberana. Los chinos se sintieron afectados, el gobierno chino se sintió afectado, se sintió ofendido por esta suspensión. Y si nos atenemos a los tiempos de los chinos, pues va a pasar muchos años para que nos perdonen, pónganlo entre comillas. Recuerden que cuando le preguntaron al líder Zhou Enlai qué opinaba de la Revolución Francesa, él respondió: es muy pronto para opinar, ¿no? Esto fue en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Cuando habían pasado 2 siglos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, no sé, ha habido muchas visitas de funcionarios mexicanos a China para tratar de atenuar el daño que causó la suspensión del tren rápido a Querétaro. También, si recuerdan, hubo un rumor de que el nuevo tratado trilateral incluía una cláusula de que los países firmantes iban a estar obligados a no aumentar su comercio con China. Bueno, esto, que era un solo rumor, obligó al secretario de Relaciones Exteriores a hablarle al embajador de China en México para decirle que eso no era cierto. ¿Cómo habrá sido, qué fuerza habrá tenido este rumor para obligar al conductor de la política exterior de México a hablar a un embajador para desmentir ese rumor, ¿no? Vean ustedes cuál es el problema. La diversificación ha continuado, o se ha intentado también con la firma del llamado TPP, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, que es una promesa de diversificación de los mercados. Hay allí un problema que pocos han visto. Primero, casi con todos los países que integran el TPP tenemos un tratado de libre comercio. Ese es el primer problema. El segundo problema, casi con todos estos países, o con todos estos países, tenemos un déficit comercial. Es decir, que les compramos más de lo que les vendemos, ¿no? Y muy probablemente con este tratado esta situación se agrave en lugar de que se mejore, a menos que haya una conducción adecuada para revertir esta situación, ¿no? De que no revertir los déficits. A final de cuentas, de lo que se trata es de comprar y de vender, pero por lo menos estar en condiciones de igualdad entre lo que se vende y lo que se compra, ¿no? Si no, va a llegar un momento en que compramos tanto que no vamos y vendemos menos, que no vamos a tener dinero para comprar. Tan sencillo como esto, ¿no? Bueno, creo que esto es lo más importante que yo podría mencionarles, salvo la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea que se acaba de firmar. Subrayen, el Tratado Global México-Unión Europea no es solamente, o no incluye solamente libre comercio, es un tratado global. Mucha gente confunde y piensa que es solamente un tratado de libre comercio. Se modernizó este tratado, pero no ha sido nunca un tratado de libre comercio. Tiene varias otras áreas, tiene cooperación, por ejemplo, ¿no? Tiene cláusulas políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la modernización de este tratado implica la posibilidad de que en efecto podamos diversificar nuestro comercio, ¿no? Es una promesa, pero es una buena promesa de tener ahí esa opción frente a la dependencia con Estados Unidos, ¿no? En otro orden de ideas, pero también de la diversificación, este sexenio se abrieron 5 embajadas más, 2 consulados en Estambul, que en una zona donde no teníamos mucha presencia, una gira después de 40 años por países del Medio Oriente. La relación con Medio Oriente es muy complicada también. Todos los países de Medio Oriente, todos los países árabes, tienen algo que se llama fondos soberanos, que son miles de millones de dólares invertidos en diferentes mercados, ¿no? Invertidos en muchas cosas.
y por lo tanto ellos nunca van a tener problemas o de devaluación o de crisis económica o de crisis financiera, porque siempre recurren a estos fondos soberanos que invierten y sacan, y ellos sí pueden causar problemas cuando sacan. Bueno, México ha buscado que alguna parte, que sea mínima, de esos fondos soberanos se ha invertido en México. Hasta la fecha no lo hemos logrado, ¿no? Por eso yo afirmo que el tema de la diversificación o el camino de la diversificación es de dos vías. ¿Puede México tener la mejor política de diversificación con otros países? Pero puede ser que aquellos que buscamos como contrapartes no tengan el mismo interés que México. Y ahí, ¿cómo hacemos para lograr esa diversificación? Entonces, muchas veces se critica a la política exterior de México por no hacer esto, no hacer aquello, sin tomar en cuenta que las contrapartes cuentan. La diversificación con África es una tarea pendiente, pero en primer lugar tenemos que pensar que no todos los países de África pueden tener un interés genuino para México, en términos ni de mercados ni de política, ¿no? Algunos países sí son los más importantes, pero no veamos a África como una unidad. De la misma manera que yo estoy seguro que los países más importantes de África no ven en las mismas dimensiones a los países de América Latina. Bueno, pues nosotros tampoco tendríamos que tener una política global hacia África. Tenemos que tener una política selectiva hacia los países más importantes. Nos dicen, es que Brasil tiene 30 y tantas embajadas en África, es que Cuba tiene 26 embajadas en África. Pues sí, pero ellos tienen una raíz africana mucho más intensa que la nuestra, que la tenemos nosotros, pero que no es tan intensa como la que tienen ellos, ni el interés por abarcar las relaciones con estos países africanos es la misma que nosotros deberíamos tener, ¿no? Creo que, bueno, hay muchas otras cosas. Finalmente mencionaría, ya para acabar, por el tiempo se nos está yendo, es que la política de México ha tenido un firme compromiso con el multilateralismo. Siempre, como les decía antes, hemos tenido un interés particular en participar de manera activa en los foros internacionales, todo el tiempo, casi como que nos abren cualquier foro internacional y decimos, aquí estamos nosotros, tómenos en cuenta, ¿no? No solamente en los foros internacionales universales, sino también en foros regionales, ¿no? El ejemplo más cercano que tenemos ahora es el llamado MIDCA, que está formado por México, Indonesia, Corea, Australia y Turquía. Bueno, es un grupo multilateral, regional, con el que hemos trabajado últimamente y que ha dado buenos resultados, sobre todo políticos. Políticos, como les decía, porque la diversificación política está también en el multilateralismo y eso hace que tengamos aliados para algunos proyectos, no solamente de América Latina, sino del resto del mundo, ¿no? México ha tenido una actuación muy destacada, ya se los mencioné, en el actual sexenio en Naciones Unidas. Está el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular, la reunión de alto nivel de la ONU sobre respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, el problema del armamentismo, en fin, a México ha participado muy activamente, en la cumbre iberoamericana, que también no está o no ha llegado ya, creo que ya llegó a su agotamiento, ¿no? No deberíamos poner demasiadas esperanzas en términos políticos en la cumbre iberoamericana, más bien en términos técnicos como el educativo o la cooperación técnica, ¿no? Pero en términos políticos creo que ya es una organización que está acabada. Si no, vean ustedes en las últimas reuniones la cantidad de mandatarios que llegan, ¿no?
Hoy los países están, hoy los países participantes están mandando ya ni siquiera a sus secretarios de Relaciones Exteriores, están mandando a sus subsecretarios y en algunos casos hasta directores generales. Ya cuando eso sucede, hay que ponerse a pensar pues que ya las cosas no están funcionando tan bien, ¿no? Cuando ya no le damos la importancia debida. Termino entonces diciéndoles que la última premisa, que es algo que nos funciona muy bien, es la diplomacia pública. Esa diplomacia que está dirigida más a las sociedades que a los gobiernos. La difusión cultural, la cooperación, es algo que trabaja mucho y muy bien para mejorar la imagen de México, ¿no? Cuando nosotros atendemos a las sociedades de los países en los que tenemos una embajada o tenemos un consulado y estamos haciendo diplomacia hacia ellos, estamos mejorando, estamos invirtiendo en el mejoramiento de la imagen de México. Y esto es bueno, por supuesto, ¿no? Y es algo que también se ha practicado otra vez desde la época de Porfirio Díaz, cuando hubo un planteamiento de participación en las ferias internacionales, ¿no? Para difundir en el caso de Porfirio Díaz, para difundir una imagen de un país que estaba entrando en la senda del progreso, de la modernización, y después, en la época ya de Venustiano Carranza y de los gobiernos que le siguieron, para demostrar que México había dejado atrás los movimientos revolucionarios, que México estaba estable y que México era un país otra vez en vías de desarrollo, un país que podía recibir sobre todo inversiones extranjeras y que daba seguridad a todos aquellos que quisieran venir a México a invertir en diferentes áreas de su economía, ¿no? Hemos tenido problemas, las discusiones más graves sobre los principios que les decía, los dos principios, la invitación a Trump, que no fue un éxito, el problema que tuvimos con el embajador de Corea del Norte, que expulsamos creo que tenía 2 días de que había llegado, afortunadamente no había deshecho sus maletas, entonces cuando lo expulsaron pues pudo llevarse esas mismas maletas, ¿no? Pero creo que fue un error que no redundó en ningún beneficio para México, ni político ni de prestigio, ¿no? Es más, probablemente pasó tan desapercibido para el mundo que no tuvo ningún resultado práctico para nuestro gobierno, ¿no? Tuvimos otro problema en la UNESCO cuando un embajador de origen judío se negó a votar una resolución que cuestionaba a Israel, ¿no? En el seno de UNESCO, y hubo ahí un problema, ¿no? Creo que, bueno, a lo mejor me faltaron muchas cosas, pero esto que les he mencionado ha sido un resumen muy apretado, y miren que me extendí bastante, de lo que ha sido la política exterior contemporánea del presidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto, ya hay estudios mucho más amplios que los que les he mencionado, pero a grandes rasgos estas han sido las características que han dominado en el sexenio que está a punto de terminar en 2 semanas. Les agradezco mucho su atención, espero no haberlos aburrido demasiado, y bueno, pues si tienen preguntas hay un breve espacio, pero creo que el licenciado Guerrero tiene alguna noticia que darles antes de pasar a esto, si hay preguntas.